Damos gracias a Dios por los tiempos de adoración, donde podemos acercarnos a Dios de una manera a través de los cantos, reflexionar en ellos, y también por el tiempo de reflexión bíblica. Así que voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 1. Y el próximo domingo, hermanos, empieza la temporada de Adviento. Esto que ven se va a quitar y se va a cambiar por las cuestiones navideñas o toda la parte litúrgica de Navidad. Y hoy vamos a reflexionar, hermanos, en la importancia. A veces como iglesias perdemos de vista aspectos importantes de cómo van sucediendo las cosas en nuestro calendario, por decirlo de esta manera, calendario cristiano. Hay eventos importantes, hay cosas que celebramos y que no deberían de caer en una cuestión meramente lo tenemos que hacer, sino que cobre el sentido correcto. Y una de las cosas que justamente se pierde mucho entre tanta luz, ruido y de todo es la celebración de Navidad. Porque aquí en la iglesia va a haber dos tipos de personas: aquellos que aman Navidad y les emociona demasiado y pusieron desde septiembre el árbol de Navidad, y están el otro extremo que están pensando esta Navidad va a ser difícil. Esta Navidad hay menos sillas. Esta Navidad no habrá dinero para regalos. Hay peleas entre los parientes y yo no sé cómo va a ser esa reunión y ya estoy preocupado por cómo va a ser esa cena. Y de pronto hay tantas cosas que no queremos ver o pensar en Navidad y los otros, ¿verdad? Los que sí queremos o quieren estar. Y realmente, hermanos, Adviento es un tiempo donde aquellos que prefieren estar de lejos en el tema de Navidad o aquellos que se emocionan por todo lo que conlleva Navidad, podamos encontrar un centro y un propósito correcto de lo que es precisamente Navidad. Si aquellos que el corazón hoy lo tienen destrozado por muchas cosas, puedan tener razones para celebrar correctamente, o aquellos que están exacerbados por eso también puedan tener las razones correctas de celebrar Navidad. Y hoy justamente vamos a ir camino a ese Adviento, porque Adviento es un tiempo donde yo preparo mi corazón para celebrar, adorar y manifestar la gratitud a aquel que vino a este mundo a salvarnos, porque esto es Navidad. Todo lo demás son cosas que Dios nos ha bendecido. Sin embargo, si yo pongo el corazón en el propósito correcto, aun cuando hayamos tenido el año más difícil, aun cuando hayamos recibido las noticias más complicadas, aun cuando haya menos sillas en casa, hay suficiente motivo cuando yo preparo mi corazón para celebrar, reconocer y alabar a aquel que vino. Y entonces hoy vamos precisamente a preparar nuestra vida para camino a este Adviento con el cántico que hizo María justamente antes de que naciera Jesús. Porque, hermanos, Navidad, Adviento es algo que ha perdido el sentido, ya no es lo que originalmente era. Si sacamos a Cristo de la ecuación de Navidad, ¿qué cree? La gente sigue celebrando tranquilamente. Y entonces hoy y durante este mes hemos de prepararnos para recuperar el sentido y el centro, porque Él es el que merece la gloria y Él es a quien recordamos. Lucas 1, versículos 46 al 56 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres
para con Abraham y su descendencia para siempre. María, conocemos un poco la historia, llega a casa de su prima Elizabeth y aun cuando Elizabeth escuchó que María había llegado, las dos estaban embarazadas y se emociona el niño que tiene Elizabeth en su vientre. Y solo como un detalle a reflexionar, hermanos, piensen en la importancia de estar cerca de personas que hacen crecer su fe. María, entendemos un poco su contexto, una mujer humilde, una mujer desposada, una mujer de Nazaret, una mujer sencilla, ahora con una gran encomienda, y fue al lugar y a las personas correctas para poder afirmar la fe que ahora ella tenía que tener para atravesar toda la historia que conocemos acerca de Jesucristo. Mujeres que están experimentando de maneras distintas las cosas, busquen compartir y construir y afirmar su fe a través de buenas compañías. Y bien, este cántico, este poema, se le conoce como el Magnificat, que es engrandecer. Ese es como el título que se le ha dado desde hace mucho tiempo a este cántico de María. Y pudiéramos decir que el título principal es que ella se regocija en Dios su Salvador y reconoce a Cristo como su Salvador. Pero divide este cántico en varios aspectos que quiero que meditemos en ellos. María dice: engrandece mi alma al Señor. María está convencida y siente que es depositaria del favor de Dios. Y reconoce que Dios la ha visto para ejercer un trabajo muy especial. Y en este gozo ella dice que mi alma engrandezca al Señor. Pero yo no sé si usted se pone a pensar qué es engrandecer. Yo no puedo hacer más grande a Dios de lo que ya es, porque Dios es grande. No puedo hacerlo chico porque Él es grande y es perfecto. No hay manera de que mi vida engrandezca a Dios de una manera que Él se haga más grande. Pero entendiendo lo que María quiere decir, hermanos, es que podemos ser testigos en este cántico de una mujer que está teniendo una plenitud y un encuentro íntimo, cercano a Dios, de tal manera que su conocimiento y su profundidad de Dios ha crecido. Y eso, hermanos, es la manera de engrandecer a Dios en nuestra vida, conocerlo más profundamente, saber quién es, cómo actúa el Señor. De eso se trata engrandecer, porque al conocer más de Dios, naturalmente los demás han de conocer al Señor y el Señor se hará conocido entre nosotros y engrandecido. Es en ese sentido el que María puede decir: mi alma engrandece. No que yo tenga el poder de hacer grande a Dios, sino que Dios en su misericordia me ha dado el favor de conocerle mejor. Hermanos, la invitación que vemos aquí en este canto y la meditación del corazón es trabajar en pensamientos de Dios aún más grandes que los que tienes. Trabajar en que tu alma y tu mente tenga la capacidad, el amor y la atención de conocer de una manera más profunda al Señor. Es la única manera en la que tú y yo hemos de engrandecer al Señor. Adviento, preparar nuestra vida para Adviento y Navidad, tiene que ver, hermanos, con alabanza, con reconocer quién es Dios. Pero para reconocer quién es Dios, tengo que conocerle. Para poder saber que voy a cantar, busco conocerle. El cántico de María es que su vida ha crecido en profundidad. Adviento tiene que ver con preparar nuestra vida para yo conocerle y para que Él sea conocido. También en estos versículos, además de la invitación que podemos ver, es que la expresión de María en estos primeros 2 versículos habla de una manera muy personal. Mi alma, mi espíritu, mi Dios y Salvador.
María tiene esta experiencia de conocer a un Dios, de que su conocimiento se ha profundizado de tal manera que ella conoce y es consciente que tiene a un Dios personal, que a Dios le pertenece, que ella es de Dios y Dios es suyo, es mi Dios, es mi Señor, es mi Salvador. Muchas veces en nuestra vida cristiana y en nuestra práctica tenemos al Dios que está a la distancia, que en su misericordia nos escucha, que en su misericordia contesta nuestras oraciones, que podemos hablar con Él y Él está cerca. Pero la experiencia profunda, hermanos, de la fe es saber que Dios es mío y que yo soy de Él, que yo le pertenezco y que Él también me pertenece, que yo soy alguien cercana y soy su amigo o su amiga y soy de Él. Tengo un lugar, tengo un espacio, tengo una familia, soy de Él y Él también es mío. Tengo un lugar, una persona segura en mi vida y no es cualquier persona. Hablamos del Dios del universo que me pertenece y no como un esclavo al que pueda hacer todas las cosas que yo quiera, sino saber que estoy en un lugar donde Él está. El Salvador, en un sentido especial, era de María. Como dice el autor Spurgeon, esto nos hace ver que aunque el sol no brille hoy, las nubes y la niebla no han apagado su luz. Y aunque el sol no esté brillando sobre ti en este instante, le perteneces a Dios. Si a pesar de nuestras excavaciones el pozo no brota, si como David estamos abatidos, podemos decir a nuestra alma y a nuestros pensamientos, espera en Dios, porque aún hemos de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Estamos en lugar seguro, porque el Dios de nuestro abuelo quizás, el Dios de nuestro padre, ahora es el Dios que nos pertenece a nosotros. Es el mismo Dios y está dispuesto a hacer lo mismo y a hacer el mismo para nosotros como lo fue para las generaciones pasadas. Iglesia, camino a Adviento es pensar que Dios ha sido tan bueno que le pertenecemos, somos de Él y Él de nosotros. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es engrandecer ese conocimiento de saber quién es tu Dios, qué lugar ocupas en la mesa del Señor. Eso es engrandecer al Señor en tu vida. María ya reconoce a Dios como su Salvador y le canta. Y además, no solo de verlo de manera individual y decir, mi alma, mis pensamientos están engrandeciendo a Dios, mi vida y mi conocimiento de Él está creciendo, mi espíritu está gozoso en el que me ha salvado. No solamente tiene un pensamiento individual, sino que a partir del siguiente versículo es como si María extendiera un poco más sus brazos y pensara en los demás. Pero antes de eso, María sigue hablando en por qué engrandece al Señor, y dice el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada a todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. María alcanza a ver quién es Dios, qué ha hecho Él, su misericordia, y tiene la oportunidad de decirle suyo. Y María alcanza a verse a sí misma y dice, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que tú puedas voltear a verme? Se sorprende del Dios que hace todas las cosas, la haya tomado en cuenta para ser parte de una historia de redención. ¿Cómo es posible que Dios la viera a ella? ¿Por qué no eligió a los reyes? ¿Por qué no eligió a la gente más importante? ¿Por qué Dios llegó a María, a una chiquita, de adolescente muy probablemente, de Nazaret, sencilla y humilde? Hablar de Nazaret, hermanos, es como decir, no sé, de Aldama, por ejemplo. Algo que bueno puede salir, hagan de cuenta de Aldama. Espero que nadie sea Aldama, perdónenme. Es un ejemplo, es una ciudad pequeña, una ciudad olvidada, e incluso era una ciudad, ¿mande?
de Aquiles Cerdán, de Santa María, todas esas chiquitas que de pronto dicen, pues ahí ¿para qué vamos o qué? Ahí visitó el ángel a María, puso un lugar especial para un trabajo especial que sería dar luz a este Hijo de Dios. Y María es consciente, hermanos, de cómo es posible que este Dios la viera a ella. ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no querer estar cerca de un Dios que abrió las puertas a quien no merecía nada? Hermanos, estar cerca de Dios implica también saber quiénes somos y saber el gran trabajo que Dios ha hecho por nosotros, por quiénes somos. Es un espacio, creo que Adviento es un espacio para abrir el corazón y saber quiénes somos realmente. Aquí podemos tener una cara todos bien bonita, y si la tenemos. Sin embargo, el saber, hermanos, cuáles son nuestras luchas, nuestras fallas, nuestra falta de interés hacia las cosas espirituales, nuestra indiferencia, la forma en que vivimos fuera de este lugar. Dios sabe quiénes realmente somos. Y nosotros también sabemos de qué somos capaces. Nosotros sabemos cuáles son nuestras luchas. Y cuando nos encontramos con eso y vemos que Dios nos ama, realmente la única expresión que tenemos es: ha mirado mi bajeza. Dios se ha detenido y ha buscado y me ha buscado en mi bajeza. Adviento, hermanos, es pensar la grandeza de Dios y pensar en nuestra pequeñez. Y pensar en las grandes cosas que el Señor ha hecho. Porque el Señor puso sus ojos mirando la condición de una pequeña sierva. Esta palabra que María expresa es un estado de humillación, como corresponde a quien solo puede obedecer la voluntad de un amo. La humildad de María es natural. Esta condición personal de ella es la posición para ser bendecida por Dios, porque sabemos que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Ella se coloca entre los pequeños, los pobres, los desfavorecidos de la sociedad. Por tanto, hermanos, Adviento, ¿cómo celebrar Adviento en medio de una situación difícil? Contemple a Dios, engrandezca a Dios a través de su conocimiento, haga crecer a Dios en su vida y en su corazón, y véase a usted mismo y vea lo que Dios ha hecho por usted. María estaba consciente que en algún momento iba a ser reconocida o bendecida por los demás, por el favor, y el favor, simple el favor que Dios ha hecho, solamente el favor de Dios, no había otra cosa. Pero muy probablemente, hermanos, María no experimentó que hoy nosotros estuviéramos aprendiendo de ella. María no experimentó en carne propia el saber que hoy es un ejemplo a seguir por muchas cosas. A María la llamaron prostituta. Cuando Jesús en Juan 8, si no me equivoco, estaba hablando con los fariseos y les dice que son hijos del diablo. Y entonces a Jesús le dicen: ¿tú a qué vienes si tú eres hijo de una prostituta? Ese era el concepto que tenían de María, porque María no se había casado. María supo pagar este precio de decir: sí, Señor, hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. Y esta fe no fingida implicaba el saber quién era ella, quién la había mirado y cómo Dios había puesto un propósito en su vida. Por tanto, Adviento es un tiempo para detenernos a pensar las cosas que Dios ha hecho. Es un tiempo, hermanos, para ver hacia atrás quién eras, quién eres y lo que Dios puede seguir formando en tu vida. ¿Cómo celebrar? ¿Cómo alegrarme en estos tiempos? Detente a pensar quién eres y quién es Dios. La manera en que nos ha visto, la manera en que te ha escuchado, esas oraciones contestadas, esas oraciones que aún están en silencio,
pero sabes que ahí está el Señor. Y ahora sí, me adelanté. María, después de reconocer y alabar a Dios, María después también de recordar y de reflexionar en su gracia, María hace un espacio para recordar sus misericordias. Del versículo 50 al 53 dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Adviento, hermanos, es un espacio maravilloso para mirar hacia el pasado, ver el presente y tener esperanza en el futuro. Este tiempo donde nosotros estamos preparando o vamos a empezar a preparar nuestra vida para celebrar que Dios se hizo hombre y cumplió sus promesas, es un tiempo para ver cómo Dios ha actuado a través de la historia, cómo está escribiendo nuestra historia y cómo Dios promete un final a nuestra vida. Decía una amiga, la verdad es que la vida cristiana tiene muchos spoilers. Dios gana. Ese es el spoiler más hermoso. Y María empieza a recordar cómo tuvo misericordia de ella y vio su bajeza, vio quién era ella, inmerecedora, y se pone en el lugar de su pueblo y dice: has tenido misericordia de generación en generación. Y nuestra esperanza, hermanos, es que han pasado tantas generaciones y el Señor ha seguido teniendo misericordia. Somos testigos de que este cántico sigue aplicándose, porque la generación a la que tú perteneces, el Señor ha tenido misericordia. Y ese miedo que a veces podemos tú y yo llegar a tener, de que esta generación ya no la entendemos, ya no podemos con ella, no podemos interpretar qué está haciendo, la promesa es que Él ha sido refugio y ha tenido misericordia de generación en generación. Él seguirá teniendo misericordia de nuestros hijos. Dios será el Dios de tus hijos. Dios sabrá tener respuesta y relevancia para esta generación. Dios sabe actuar de la manera en que ellos necesitan ser escuchados y ser vistos. Todavía nos regocijaremos al oír que el Evangelio es predicado y hay gente que se está arrepintiendo, porque Dios ha sido y es misericordioso, y ha sido refugio de generación en generación. El fin de semana, hermanos, estuve en Torreón, por eso no estuve aquí con ustedes. Estuvimos en los encuentros nacionales de ministerios. Este evento tiene el propósito de que los chicos encuentren su ministerio, es decir, los tratamos de ayudar a ver qué áreas te gustan y a lo mejor aquí puedes servir a Dios. Y hacemos talleres desde pues los típicos los más comunes, que es la alabanza, el pastorado, el liderazgo juvenil, acción social, misiones, evangelismo, artes escénicas, medios digitales, no recuerdo, enseñanza y no recuerdo cuál otro. Eran más o menos como 10 talleres que había gente cristiana que empleaba estos dones a un ministerio y ahora buscaba que los chicos los desarrollaran. Y la verdad es que era muy alentador. Una de las chicas con las que yo me hospedé salió de artes escénicas y dijo: ay no, qué horror, estuvo bien feo. No era su lugar, definitivamente no era su lugar. Pero dice que cuando salió de medios digitales, que yo creo que ahorita definitivamente es un ministerio, sale de medios digitales pero así asombrada y dice: me aguanté 2 horas y media de ir al baño porque no me quería perder nada. Estaba muy emocionada y encantada del lugar que ella había encontrado. Y justamente el evento se llamó Mi Lugar. Hay un lugar para ti en la casa del Señor, tienes dones y talentos. Pero hermanos, lo que a mí me encantó ver es que eran como 230 chicos de toda la República, venían de muchos lados. Y cuando yo los vi adorar, hermanos, para mí fue muy esperanzador saber que si ellos toman en serio las cosas de Dios, que si ellos descubren su lugar, afirman su fe,
nuestra iglesia no tiene por qué morir como las estadísticas lo dicen. Nuestra iglesia no, va a seguir, hoy cumplimos 150 años, no sé hasta dónde podemos seguir existiendo, porque Dios ha sido y ha manifestado su misericordia de generación en generación. Seamos expectantes de que el Dios de nosotros y nuestros antepasados será el mismo y es el mismo Dios de los chicos que vienen en camino, de sus hijos, de su familia. ¿Usted y yo la vemos complicada? Sí. Nuestro Dios no. Navidad o Adviento tiene que ver con la esperanza de ver a Dios actuando en todo tiempo. Y además, el Dios de Adviento ha expresado y extendido su misericordia a los que no parecían merecerla. Pareciera que este pasaje, hermanos, es como una introducción a todo Lucas. Si tú lees Lucas es un un libro que constantemente está viendo a los indefensos, a los pobres, a las mujeres, a los gentiles, a toda esa población que el judío rechazaba completamente. Y Lucas pone como esta bella atención de cómo Dios era detallista, Jesús era detallista hacia las mujeres, los pobres, los enfermos. Si tú lees Lucas con esa mirada, vas a encontrarte muchos detalles pequeños que Dios hacía. Y María aquí lo acentúa y dice, resulta que tú, Dios, actúas de manera totalmente al revés de la manera en que yo espero. Yo esperaría que tú llegaras por medio de los reyes y usas a una pequeña sierva de un lugar pequeño. Yo esperaría que tú usaras las riquezas para hacer grandes cosas y resulta que llamas a los pobres para bendecir y usas a los pastores para dar el aviso de que ha nacido el rey. Yo esperaría que ángeles se rebelaran ante Augusto César, que en ese tiempo estaba en Roma, y resulta que nos hablas a nosotros. Hermanos, Adviento también tiene esta particularidad de hacernos ver que el reino de Dios muchas veces es al revés, que Dios actúa de maneras sobrenaturales. Y decía Justo González, Dios no solo hace proezas, sino vuelve al mundo patas arriba, exaltando a los humildes, alimentando a los hambrientos, quitando de su trono a los poderosos, haciendo que los que estaban hartos pasen hambre, quebrando los arcos de los fuertes. En otras palabras, que alabamos a Dios por esta intervención que hizo un vuelco social, donde Dios se acercó a los que estaban abandonados. Dios se acercó a los que estábamos olvidados, a los que no hubiera nadie dado un peso por nosotros. Ahí se acercó el Señor. Hermanos, por tanto, Adviento no solo se trata de alabar al Señor, de conocerlo más, de reconocer quién soy yo, sino de ver por otros. La predicación y la práctica de Jesucristo fue ver, amar y servir a los demás. ¿Qué va a hacer en Navidad, hermanos? ¿Para qué nos estamos preparando? Voy a cambiar la pregunta. ¿A quién vamos a servir en Navidad? ¿A quién vamos a demostrar amor? ¿Ha pensado en alguna estrategia para alimentar al hambriento? ¿Ha pensado en alguna estrategia para bendecir a nuestra familia, amigos, hermanos, que no van a estar en una cena, sino que están en un hospital? ¿Qué vamos a hacer con los migrantes que pasan por alto, que es 25 de diciembre o 1 de enero? Dios, a través de Jesucristo, fue a los que eran indignos y les llenó de cosas buenas. Él ha dado vida donde no hay. Por tanto, Adviento es saber que soy llamado a dar vida donde no hay vida. Adviento no es solamente pensar en mí, hermanos, sino es saber que Dios vino a ofrecernos lo más preciado. Dios vino a darnos lo más preciado que tenía para rescatarnos. ¿Cuál va a ser mi inspiración para bendecir a otros en esta temporada de frío,
de hambre, de soledad, de suicidio. Usted sabía que las tasas de suicidio suben en diciembre. Adviento es entender que no solo somos nosotros, sino hay personas a nuestro alrededor que necesitan ser rescatadas. Adviento es el mejor espacio para dar esperanza, para manifestar bondad y para que las obras de justicia y misericordia del Dios que ha sido misericordioso de generación en generación, hoy use tus manos para seguir mostrando misericordia de generación en generación. Hemos hablado en este cántico que Dios, a través de este cántico, que Adviento tiene que ver con reconocer su grandeza. Adviento tiene que ver con reflexionar en su gracia. Adviento, tiene que ver con recordar sus misericordias. Y Adviento tiene que ver con reposar en su promesa. Dice el versículo 54 y 55: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María ha alabado a su Salvador. Podemos ver aquí cómo María está llena de esperanza por las bendiciones que el mundo va a recibir a través de este Mesías. Estas expresiones de alabanza y gratitud son un recordatorio del auxilio que Dios nos ha dado a todos. Y la llegada de este Mesías hará de una manera perfecta esa misericordia que se extendería a todos. Y María solo recuerda: la promesa que le hiciste a Abraham está por cumplirse. Y con esto, hermanos, dos cosas. La mejor noticia que tenemos en Adviento es que Cristo ha venido, que Dios se acercó al mundo y podemos decir: Dios con nosotros, Dios es mío, yo soy suya. Y además, esto nos revela el Dios que cumple sus promesas. El Dios que le dijo a Abraham: a través de ti voy a bendecir a todas las naciones, estaba a punto de pasar. Hoy tú y yo, después de 1000 años, lo vemos desde una distancia y decir: sí pasó, y fue hermoso, y murió, y resucitó. María tenía la confianza de que Dios lo iba a cumplir. Hermanos, ver en pasado es ver que Dios ha sido bueno. Ver el presente es que Dios sigue actuando. Ver a un futuro es ver que Dios ha de volver a venir, porque Dios es un Dios que cumple promesas. Camino a Adviento es contemplar a través de un ser vulnerable. La Biblia habla de un bebé. Hermanos, el jueves vino un bebé de 8 días de nacido, ¿lo vieron? No lo pueden ni cargar porque me da miedo, o sea, es una cosa fragilísima. Y dice envuelto en pañales. Para mí envuelto en pañales es la expresión más vulnerable y dependiente de alguien. Dios se manifestó a través de un bebé envuelto en pañales para darnos a entender que quiere escucharnos, entendernos, caminar con nosotros. Y a través de ese bebé en pañales, la promesa de perdón, de salvación y de vida para nosotros se hizo real. Adviento tiene que ver con reposar en que Dios promete, Él ha dicho y Él hará. Termino. Hay un sermón de Charles Spurgeon que me parece que se llama Las 10 cuerdas. Y justamente habla de las 10 cosas que podemos encontrar de Dios en este cántico. Y solamente las quiero leer para que te des cuenta de toda la riqueza del Dios que tienes y que puedes celebrar en Adviento, y que seguramente será suficiente para levantar nuestro rostro a aquellos que nos duele pensar en Navidad o tenemos miedo. Dice Spurgeon en este bello sermón del Magnificat, menciona algunas piezas que se entonan. Entre ellas es la soberanía, la fidelidad, el poder de Dios, la misericordia, la inmutabilidad de Dios, la gracia, la santidad y la bondad de Él.
este canto manifiesta estos atributos que hoy enmarcan nuestro camino a Adviento, hermanos. Saber que podemos reconocer quién es Él y su grandeza a través de profundizar en Él. Podemos recordar o reflexionar en su gracia. Podemos recordar sus misericordias y ver que las seguirá haciendo. Y podemos reposar en un Dios que habló y actuó y lo seguirá haciendo hasta el día de hoy. Prepare su corazón, hermanos, para celebrar estas fechas como deben ser celebradas. Prepare su alma y su tiempo y su cuerpo y sus finanzas para la verdadera razón de Adviento. Y muy probablemente su corazón se llene de esperanza y de alegría, más que de preocupación y de cosas que hay alrededor. Volvamos a poner en el centro a Jesús en estas fechas. Él es el que ha hecho, Él es el que merece. De Él son todas las cosas. Así que en esa confianza le voy a pedir que se ponga de pie y entonemos un himno que invita a venir a adorarle en este tiempo.